qué bueno que yo puedo hablar en primera persona de que aunque no tuve un padre conmigo, no me crié con un padre, lo cual no significa que él era un mal padre, pero no estuvo conmigo. Pero mi madre, que sí estaba conmigo, crecí con ella, fui formado por ella con valores, con honestidad, con integridad, con búsqueda de Dios. Y yo puedo decir que yo salí de un hogar que aunque no estaba completo, me faltaba un modelo de padre al lado, pero que aún así fue un lugar donde mi vida fue construida. ¿Cuántos glorifican a Dios por eso? No me refiero a que alaben a Dios por mi caso, sino por el caso suyo. La vida de usted fue construida en un hogar donde hubo palabra de Dios, donde hubo ejemplo, donde hubo enseñanza, donde hubo modelo positivo. Si fue así, dele gracias a Dios. Y si no fue así, como quiera, dele gracias a Dios, porque usted está aquí ahora. Usted se libró de que el enemigo destruyera su vida. Usted está aquí siendo amado por nosotros. Hay hijos aquí, hay hermanos que me han dicho: yo no tuve padre o no tengo padre, pero padre biológico, pero usted como mi padre biológico. Y eso me llena de gozo, porque son muchas las personas que uno le ha mostrado paternidad espiritual. La paternidad espiritual, eso es algo valiosísimo y tiene que ver con la adopción espiritual. Tiene que ver con que hemos sido adoptados como hijos en la familia de Dios, y de que esa adopción se logra gracias a la obra del Espíritu Santo y de Cristo. Venimos a hablarte de eso, pero primero vayamos a un personaje que fue un mal modelo de padre en momentos y buen modelo de padre en otros momentos. Se trata de David. Señores, les presento a un hombre con muchas fallas y pecados, pero que supo traspasar su legado al pueblo y a su hijo, Salomón. Tenemos su historia amplia, la historia de David, pero veámosla en los versos de Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 4 al 7, donde David presenta, ¿verdad?, al pueblo, a su hijo, y le dice al pueblo lo que Dios le ha dicho que haga, y le dice a su hijo lo que Dios le ha dicho que haga. Aquí lo tenemos, Primera de Crónicas 28, del 4 al 7. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre. Ese pero viene ¿de dónde? ¿De dónde viene el pero? Del verso anterior, que se refiere a que él quería construir un templo. Él dice: yo voy a construir el templo. Él decía: pero el rey tiene donde vivir, y hasta los más pobres tienen donde vivir, pero no hay una casa donde Dios viva. Hace falta un templo. Y Dios le dijo: no te toca a ti. No te toca a ti. A David le tocó luchar contra muchos pueblos enemigos. Y el Señor le dijo: no vas a construir tú el templo, pero tu hijo lo va a hacer. Ese pero tiene que ver con eso. Entonces él dice: pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por mi hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare para poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Estamos hablando de construir vidas.
Y estamos hablando de traspasar lo que soy, lo que tengo, las cosas buenas que tengo, traspasarlas a nuestros hijos. Y aquí estamos viendo un buen modelo de un buen padre en ese momento. ¿Por qué hago la salvedad? Porque hubo otros momentos, otras épocas en las que David no fue buen padre. Al contrario, fue un padre muy, muy negativo, muy dañina la actitud de David. Porque David vivió una situación especial. David fue visitado por violencia en su casa. Porque él cometió un pecado. Atención, papá que estás aquí, mamá y padres, hijos, y aún los solteros y los niños. Quiero que los niños estén muy atentos. Asegúrese de que los niños me escuchen. A veces yo predico y me olvido de ellos. Muchas veces no es tan fácil, pero esta vez yo quiero estar seguro de que ellos me escuchen. Porque estoy hablando para toda la iglesia. Que no siempre se hace porque a veces uno tiene unos temas y unos estilos donde los niños no te van a entender del todo. Y por eso tienen su culto aparte, pero en el segundo culto no tenemos un servicio aparte con ellos. Pero asegúrese de que sus hijos me escuchen bien. Cada uno de los padres que estamos aquí queremos lo mejor para nuestros hijos, pero nosotros somos los muchachitos. En este momento hay muchachitos que nos están escuchando, niñas que nos están escuchando, y de repente más adelante se convierten ellos en los papás. Mucho más adelante se convierten ellos en los viejos. A todos nos ha pasado eso, ¿verdad? Que de repente ahora el viejo soy yo. Y ahora yo pensaba en los muchachos, pero ya comienzan ellos a decirme, papá, oye viejo, etcétera. Viejo no por vejez, sino por cariño muchas veces, pero que de repente, pero que viejo al fin y al cabo es viejo, como quiera. Entonces de repente ahora, al estilo parafraseando a Quinito, el viejo soy yo. Ahora de repente los viejos somos nosotros. Entonces, tienes que ponerte en su lugar. Atención, papá. Tienes que ponerte en lugar del hijo a la hora de corregirlo y de hacerlo de manera áspera. Ezequiel Molina, el legendario hombre de Dios que todos en el país o tanta gente en el país conoce, tuvimos el privilegio de entrevistarlo ayer en un evento que se hizo de pastores, donde yo estaba como coordinador de la entrevista junto a otra dama y después le di paso a Loida y lo entrevistamos y él decía que cuando él era de 7 años, él recuerda que él se portaba malísimo y que se metía debajo de los bancos, se escondía y se escurría debajo de los bancos y salía entraba por aquí, salía por allá y que varias gente le dio su cocotazo por lo mal que se portaba. Sin embargo, ¿quién es hace muchos años? Ezequiel Molina, un hombre de tanta reputación y un predicador y un pastor de miles y miles de personas en el país, porque tienen varias iglesias con mucha gente. En otras palabras, el niño que está aquí al lado de nosotros y que tal vez se porte mal, es el niño que tenemos que cuidar de él, porque definitivamente es el niño que nos va primero por amor, no solo porque tenga futuro, primero porque la iglesia tiene que amar a los niños. Tenemos que amarlos. Tú tienes que amar a tus hijos y no puedes tener palabras nocivas que vayan contra ellos. El rey David cometió unas faltas graves. Cuando se enamoró de una mujer y la tomó y la utilizó, se aprovechó de que su esposo estaba en guerra y tuvo relación con ella y quedó embarazada. El niño murió, pero ese pecado fue tan fuerte para él que tenía muchas esposas, no tenía por qué hacer eso. Y el Señor lo visitó a través del profeta y le dijo, tú eres ese hombre, porque él se comenzó a decir una larga historia que tengo que decirla de manera que la comprendan los que no la conocen. Se hizo una anécdota. ¿Qué te parece tal cosa? ¿Qué le deberíamos hacer a alguien que hiciera algo parecido? Y él dijo, vamos a darle con todo. Ah, pero tú eres ese mismo hombre. Entonces dijo el profeta, no faltará espada en tu casa. Va a haber problemas de violencia en tu misma casa.
Vas a estar siempre, no, nunca dejará de haber un rey en la nación de tu familia, descendientes de la familia de David. Pero, porque era de la tribu de Judá, pero va a haber violencia en tu casa. Eso comenzó inmediatamente. Su casa, sus mujeres fueron violadas, pero se desató una lascivia de parte de uno de sus hijos. Amnón enamoró a una hermana. Y ya ustedes saben, la situación de violación, que lo mejor es no detallarlo estando yo en la presencia y con la atención de los chicos. En otras palabras, una situación de pecado terrible donde este muchacho le hace un daño a su hermana. No eran hermanos de padre y madre, pero había otro hermano que sí era hermano de padre y madre. Cuando se entera de la situación, entonces Absalón dice: no hay problema, hija, tranquila, hermanita, no hay problema, no ha pasado nada. Pero David, guardó, o sea, tenía el plan de vengarse. Entonces David se entera y lo lamenta y se siente mal por lo que pasó, pero no lo llamó a la atención, no los reprendió, no los corrigió, no los sanó. ¿Sabe lo que es ser maltratada de esa forma tan grave por su propio hermano? De repente él se enamoró de ella. El enemigo puso eso en su mente y de repente la quería, pero tan pronto la utilizó, la aborreció. Aborrecida totalmente. Donde puso un siervo de él, sácala, arrástrala, sácala. Automáticamente. Fue una obra del mismo enemigo. Pero increíble que este David, que era un hombre espiritual, no le podemos llamar cristiano carnal, pero ahí actuó. El término cristiano no aplica para esa época, pero ahí actuó como un cristiano carnal, que es cristiano, pero ve el pecado destruyendo su familia y no hace nada para frenarlo. No sanó a su hija, no reprendió a su hijo, no reunió a los hijos para decir qué pasó, qué fue lo que sucedió, cómo es posible, y reprender y amonestar y sancionar a los que hicieron, al que hizo tal cosa. Eso fue terrible. Nos da a nosotros un gran mensaje. ¿Cuál es ese gran mensaje? Que nuestro hogar es un taller para construir vidas. Pero en el hogar de David se convirtió en un lugar para destruir vidas. El Señor haya tenido misericordia de cualquiera de nosotros que haya sido objeto de algún maltrato. Hay niños, aquí hay adultos que fueron maltratados y que fueron abusados de muchas formas diferentes. Hoy es un día para sanidad, para que tú seas sanado, porque tú eres parte ahora, primero, de un hogar que se construye vida en tu casa. ¿De quién es ese testimonio? ¿Quién construye vida en su casa? Amén. Pero también eres parte de otra familia. ¿Cuál es esa otra familia? ¿Cómo se llama? Se llama Templo del Espíritu Santo. En esta familia, lo que te faltó en tu familia de origen, te lo damos aquí. Lo voy a repetir. Si te faltó un papá que te ame, aquí estoy yo. Y lo saben, que le demuestro el amor que siento por ustedes. Y si te faltó el amor de una mamá que te maltrató o te descuidó, aquí tienes no una, sino muchas madres, porque aquí son muchas las madres, las mujeres con el espíritu de maternidad y hombres con el espíritu de paternidad. Esta es una casa para construir vidas. Y cada iglesia está supuesta a ser una iglesia para construir vida. No todas, porque me consta de iglesias que han destruido vidas. Porque hay personas que caen en pecado en las iglesias en sentido general. Es a todos los pastores, hasta pastores caen en pecado. Y cuanto más hermanos de las iglesias. Y hay iglesias donde se les ha corregido sin amor, queriendo ser bien legalistas y bien rígidos, lo cual hay que ser bien rígido, estricto contra el pecado, pero a la gente no se le puede destruir para sanarlo porque no vale la pena. O sea, si yo voy a destruirte por haber pecado y te voy a matar y te voy a quebrar en pedazos,
entonces mejor no haga nada, mejor déjalo así, que el diablo, que sea el enemigo que lo mate, no nosotros. Hay iglesias, pero también lo hemos hecho nosotros. Yo no puedo decir que aquí no lo hayamos hecho, que no hayamos corregido de manera inadecuada. Eso puede pasar en muchos lugares, pero estamos trabajando para que la gente sea construida, sea restaurada. Hay gente que cae en pecado aquí y no lo vamos a denunciar públicamente. Y usted ni cuenta se da, pero esa persona muchas veces está siendo corregida, está siendo disciplinada. Pero estamos trabajando con ellos de una manera que puedan ser restaurados. Y esto yo creo que es el testimonio de ustedes. Cada vez que se paran aquí y dan testimonio, uno ve el fruto de cómo han sido construidas sus vidas, cómo han sido restauradas. Fíjate que ese joven que se convirtió en Nicaragua tiene ya no sé cuántos años aquí y sin embargo lo hemos tratado como uno más de nosotros. Sin embargo, es ahora que recibe a Cristo. Aquí no te vamos a forzar a que te conviertas, a cayéndote a golpe para que te conviertas. Eres tú, es tu decisión. Nosotros no tenemos que forzar nada. Aquí lo que nosotros tenemos que mostrar amor. Amor por la mañana, amor por la noche, amor en cada culto, amor en cada instante. Y si esta iglesia no muestra amor, usted tiene que irse de aquí y vaya donde le muestren amor. Pero asegúrese bien de que usted está bien actuando con la cabeza, porque aquí hay amor para tratarlo. Usted cayó, lo vamos a levantar. Si usted cae, no se asuste y no deje de contarnos y decirnos ayúdeme, porque lo vamos a construir, lo vamos a restaurar en el nombre de Jesús. Producto de todo eso que pasó, que sucedió, Absalón entonces preparó un plan. Como David no corrigió, no reprendió, no sanó, no amonestó, ¿qué hizo el diablo? Siguió metiendo más problemas. La herida que había causado Amnón al hacerle daño a su hermana era también la hermana de Absalón, en este caso de ambos padres, que se querían más todavía como ahora, antes hermanos de padre y madre. Entonces ahora Absalón dice, no hay problema, yo me encargo. Inventó un pasadía en Consuelo, en una finquita que tenemos por allá, y muy hermosa. Vengan todos, vamos a pasar un lindo tiempo. Y no tenía idea, y David tampoco cuestionó nada. Y lo que se hizo allí fue matar, preparado para matar a su hermano. Más violencia, más destrucción. Modelo de un hogar para destrucción. Eso fue triste, pero además ese mismo Absalón no corregido todavía, no amonestado, no reprendido, se levantó después contra David para derrocarlo. O sea, no conforme con lo que ha pasado, más adelante se levantó para derrocar a su propio padre. Y estuvo haciendo campaña y se levantó y hubo violencia y los hombres de David tuvieron que eliminar a su propio hijo. Cuánta tristeza lo que provocó la falta de un sacerdote. David no actuó como sacerdote de su casa. Triste. ¿Qué estás viendo en tu casa? ¿Hay peligro? Tienes que ser sacerdote de tu casa. El que puede construir su casa es el que es sacerdote. De lo contrario, no lo va a poder hacer. ¿A qué te dedicas? ¿Al béisbol? Como esos chicos que nos visitan. ¿A qué te dedicas? ¿A la mecánica? ¿Al pastorado? ¿Al magisterio? ¿A qué te dedicas? Dedícate a lo que sea, pero saca tiempo para ejercer tu sacerdocio en tu casa. Y ese sacerdocio se puede ejercer no solamente, no estoy hablando de sacerdote en el término religioso, pastor religioso. No, el sacerdocio le ocupa también hasta un narcotraficante, porque él puede llevar a sus hijos hacia un sacerdote. Un pastor es un guía que trae a la gente hacia Dios, hacia mí, pero para llevarlo a Dios. Vengan a mí, yo lo estoy trayendo aquí, pero cuando lleguen aquí, yo los mando para Dios, los mando donde Cristo para acá, Cristo para allá, no los pastores. Nosotros solamente somos un medio, un instrumento. Entonces, tú tienes que ejercer tu sacerdocio y lo tienes que ejercer con altura. Tienes que declarar, yo soy un sacerdote de Dios para mis hijos.
lo que mis hijos no, lo que yo no recibí de parte de mi padre, yo sí lo voy a dar a mis hijos. Yo no recibí paternidad, pero yo les he enseñado paternidad. Les he enseñado que se puede convivir con diferencia con tu esposa. La mamá de ellos no ha visto, mis hijos no han visto que yo le maltrato a su mamá, que tenemos diferencias, pero nunca nos maldecimos. Nunca hemos dicho palabras de malas palabras para el otro. Pero tampoco lo pueden oír los vecinos. Mis vecinos, ninguno puede decir que me ha escuchado con palabras deshonestas hacia mi esposa o ella hacia mí. En otras palabras, tengo que ejercer un sacerdocio que glorifica al Señor y que se convierte en un taller para construir vida. Mi hogar, taller para construir vida. Decláralo una vez más. Mi hogar, taller para construir vida. David lo hizo muy mal. El daño fue tan grave, muy fuerte. Su pecado, que era innecesario, él tenía mujer con quien estar, pero su pecado abrió la puerta para que el enemigo le diera duro a su hogar. Y fíjese que aunque el Señor perdonó a David, hubo consecuencias por su pecado. Porque es importante entenderlo. Porque a veces la gente piensa, se salió con la suya. El pecado que haces te va a traer consecuencias. Que Dios te libre en ocasiones, pero otras veces el pecado trae consecuencias. En este caso, y en cada caso el pecado trae consecuencias. Y esto fue funesto para la vida de David y para su familia y para la nación. La nación entera es afectada de esta forma. Pero volvamos al buen David. Al David que hace una obra correcta. Al David que ahora está en la postrimería de su día, de su vida. Y que ahora está traspasando a su hijo el poder. Dios le dijo, no vas a construir tú el templo, lo va a hacer Salomón tu hijo. Entonces él presentó delante del pueblo a su hijo. Y le habló, en otras palabras, apóyenlo. Esa fue la forma, esa fue la manera, como si yo me estoy retirando y dejo aquí a nuestro hijo y le estoy diciendo apóyenlo. Dios me dijo tal cosa, necesito que apoyen a mi hijo Salomón. Y entonces le habló al pueblo con unas palabras que traspasó, aleluya, traspasó el legado que tenía David. Se lo traspasó a sus hijos. Gloria a Dios. ¿Cuántos están traspasando ese legado? ¿Qué haces tú? Uno de los mejores ejemplos, los peloteros de Grandes Ligas han estado dando unos ejemplos que yo me fascino. Porque ellos están creando nombre y luego sus hijos lo han continuado. Y yo en mi programa radial destaco mucho eso. Me gozaba con lo que se hizo con Cano en Nueva York, su último juego en Estados Unidos. Un juego más que nada de exhibición, más un juego en serio, pero era un juego entre Puerto Rico y Dominicana con las estrellas de ambos países. Y lo ganó Dominicana 6-2. Acabaron con los boricuas. Qué tremenda victoria. Y me gozaba como sorprendieron, quizá no del todo, pero era su único juego que él iba a tener. Él no se ha retirado todavía, pero ya él no juega con equipos de Grandes Ligas de Estados Unidos. Por lo tanto, ese era su último juego en terreno americano. De repente lo sorprendieron con Luis Castillo, pararon el juego y él en su base detuvieron el juego y comenzaron a dar palabras de la historia que había hecho este jugador en las Grandes Ligas, todos los números y tantos datos. Yo quiero un aplauso para este jugador, nuestro querido Robinson Cano. Un aplauso para Robinson Cano. Y le vamos a mandar este mensaje, le vamos a mandar este video. Pero yo me gozo cuando veo los jugadores de otras ciudades, como lo que está pasando con Guerrero, Vladimir Guerrero, el hijo, el papá
cuando yo veo, y el mismo Robinson Cano tiene un padre que fue pelotero también, que es pelotero. En otras palabras, estamos hablando de que están dando un buen ejemplo, de que están traspasando Fernando Tatis, claro, un saludo para él y felicitaciones por ese trabajo que hace. Le traspasó a un hijo y ya lleva otro más en la misma línea. ¡Oh, qué bendición! Entonces, ¿qué va? Si esos son los peloteros, algunos no conocen a Cristo, aunque son muy temerosos en su gran mayoría. Pero si esos son ellos, ¿qué se espera de ti? Pocos dijeron amén. Ángel, ¿qué se espera de ti? ¿Qué se espera de ti, Francisco? Traspasa la fe, traspasa la esperanza, traspasa el evangelio, traspasa la palabra de Dios. ¡Vamos! Mujer, enamora a tus hijos. Rosa, ¿dónde están tus hijas? Enamóralas, conquístalas, envuélvelas. No dejes que se desconecten ni que se vayan alejando gradualmente. Busca la manera de compartir tu fe con ellos. Les hablaba de cómo el primer verso que se me quedó grabado es: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Porque a mi madre le regalaron una imagen, un trabajo en yeso con la Biblia en ese versículo. Y ese versículo yo lo veía obligado todos los días cuando yo era un niño. Cuando yo quise apartarme, ese versículo estaba ahí, yo no lo tenía que buscar. Ese versículo, sed santo porque yo soy santo. Cuando me quise meter en pecado y en lío, no estoy diciendo que no cometí errores, pero estoy diciendo que esa palabra se metió en mi cabeza. Y hoy yo te digo, traspasa una palabra bíblica a tus hijos, que sea una palabra que la aprendan de memoria, no solamente con una botella, sino que la aprendan en la práctica. Una palabra que les haga evitar la caída cuando el diablo quiera destruir sus vidas. Una palabra que los ayude a reconciliarse con Dios cuando han tenido alguna caída. Volvamos a David y a Primera de Crónicas, capítulo 28. Y vamos a ver ahora, desde el versículo 7, la palabra que le da David a su hijo y al pueblo. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Siga el próximo. Luego amonestó al pueblo entero. Observe, primero le habló a David. Le habló a David a Salomón, pero le habló al pueblo entero. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. En otras palabras, él se aseguró de que su hijo recibiera el legado, pero de que el pueblo recibiera el legado. Algo así como: señores, me estoy despidiendo, pero todo el amor que ustedes tienen, pónganlo más en alto. Amen su pueblo, amen a Israel, amen a Dios. En otras palabras, le está diciendo a los ojos de todo Israel, congregación de Jehová: guarda la palabra de Jehová. Y luego vuelve a su hijo. Y ahora las otras palabras le habla también a su hijo. Y le habla al corazón de Salomón. Esto tiene una enseñanza tremenda. Le habla al corazón de Salomón. Le habla al corazón de su hijo. Y le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos.
Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te dejará a ti. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. En otro pasaje le dice, esfuérzate y sé hombre. Esto equivale a la palabra que Dios le dio a Josué, esfuérzate y sé valiente. David le dijo en otra porción, esfuérzate y sé hombre. Sé hombre. Tienes que ser hombre. Traspásale eso. Cuánta necesidad tienen nuestros hijos. Y hoy es una pena que el Tribunal Constitucional hiciera el tollo que hizo. Porque no queremos más pecados en nuestro pueblo. Queremos que todos los hombres se casen con una mujer. Hay pecado oculto, pero no lo vamos a endiosar y a sacar a la luz. Eso, al contrario, va a alimentar más la destrucción. Por eso, en el nombre de Jesús, yo espero que ellos detumben eso. Porque independientemente de que ese tipo de prácticas se están dando, independientemente de que se declare o no, no obstante, mientras más se declara, más gente sigue esa línea. El Señor tenga misericordia y reprenda esa medida que ha tomado el Tribunal Constitucional y que todos los sectores del país se levanten para decir, basta ya, saca eso, saquen eso, eso no beneficia en nada en lo absoluto. Vi que el Congreso, el Senado declaró que esto, no recuerdo las palabras, pero protestó sobre eso. Así debe ser. Todo el gobierno, todos los demás sectores del Estado deben levantarse en contra de esa disposición del Tribunal Constitucional que permite y estimula en cierto modo la unión homosexual entre las Fuerzas Armadas. Qué interesante es saber que nosotros tenemos un ejemplo de un hombre que, aunque falló, sacó el pie del tollo y se arrepintió, y que el Señor lo tomó como un hombre que tiene el corazón de Dios. Eso es importantísimo entenderlo, porque muchas veces nosotros creemos que si la persona falla, ya no hay forma. Yo he dado un buen testimonio durante toda nuestra vida en esta ciudad, pero si cometo un pecado, habrá gente que me va a tener rechazo de por sí permanente. Pero Dios mío, ¿cómo va a ser? Dios puede restaurar nuestras vidas. Dios nos saca a flote. El que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Si tú caes aquí en esta casa, no te vamos a patear. El diablo, el que hace eso, el Señor lo reprenda. No ayude al diablo. El que caiga aquí, ayúdelo a levantarse. Si lo amaba, ámelo más. Si lo buscaba, búsquelo más. Si lo perdonó, perdónelo aún más. Aún haya sido contra ti el pecado que haya cometido. Se supone que eso es el evangelio. Eso es lo que es el evangelio. Digo se supone porque hay gente que con su afán religioso rechaza y maldice de una manera increíble a la vida de la gente. Hemos visto mucho desamor en las iglesias en sentido general, pero estamos hablando a tiempo, estamos restaurando vidas y en el nombre de Jesús, el taller para construir vidas es también mi iglesia, no solamente mi hogar, no solamente mi familia, sino también mi casa espiritual como es la iglesia. Amados, y hay dos términos que salen de otra porción bíblica que quiero compartir con ustedes. Espíritu de orfandad y espíritu de adopción. Esa frase, espíritu de adopción, es importante que la entendamos. Loida ahorita la mencionó de paso en su mensaje. Si usted ve el mensaje de Loida y va a ver que es una continuación sin haberlo planificado. Tiene que ver con la declaración que nosotros vemos que Pablo le da en el libro de Romanos, capítulo 8, y ahí encontramos estas declaraciones que son verdaderamente una joya con relación a lo que es la vida de pecado. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El espíritu de orfandad, ¿qué fue lo que vivió? Hay una orfandad física donde el padre no está o está,
como si no estuviera. Modelo de eso, si le dijera a ustedes, dígame un modelo bíblico de eso, creo que todos me pueden decir inmediatamente cuál es el mejor modelo, lo que acabo de contar sobre David y sus hijos. El papá, conocedor de Dios, el papá adorador, que escribía salmos, el papá que escribió que era bendecido en tantas cosas. Ellos tenían un padre ausente, aunque estaba presente, huérfanos físicamente de padre. Esa muchacha no tuvo donde llorar, donde acudir, donde un padre, él solo reprendió, está mal eso, y ya, sí. No tuvo un papá que la defendiera. Duro eso. Padre Santo, qué fuerte. Huérfanos con padres vivos. Elí, sus hijos estaban en pecado, la misma situación. Muchachos, no hagan eso, pórtense bien. Y todavía más, Elí le entró un espíritu de embrutecimiento increíble, porque el Señor le dice que lo va a eliminar, que lo va a sacar de la función. Y él dice, bueno, haga él lo que él quiera, que él es el jefe. Si Dios me dice eso, yo que lloro de nada. Yo que lloro hasta riéndome. Si Dios me dice eso, me tiro al suelo. Y ay de mí del que no se tire al suelo junto conmigo. Padre, misericordia, sáname, líbrame, Padre. Ten misericordia de mí. Pero este hombre ni eso hizo. Que Dios haga lo que quiere. Él es jefe, no importa. Y así fue. Murieron sus hijos y cuando él oyó la noticia, cayó y murió también. Pero ese no era el fin. Ese no es el fin. Ese no es el propósito que Dios tenía con Elí. Tuvo que hacerlo, que no, Elí no le dejó otra forma. Hay gente que Dios lo reprendió y se arrepintieron, pero él no. David se arrepintió. Y por eso se dice hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de todos sus pecados. ¡Qué interesante! Pobre de aquella iglesia que no perdona al que cae. Es una iglesia que hay que preguntarse si es cristiana realmente. Porque lo que vemos en Cristo cuando Pedro lo niega no es una persecución contra Pedro. Cuando Pedro lo negó y le dijo, San Antoniazo, que yo no conozco a ese hombre. No lo conozco. El gallo cantó y Pedro quedó avergonzado. Pero el próximo encuentro fue cuando ya Cristo había resucitado y Pedro oye que Jesús está ahí. Pedro está pescando nuevamente y Jesús sale. Digo, ya Pedro tuvieron otros encuentros. Pero Pedro recibió la palabra de sanidad. En lugar de reprender y maldecir a Pedro por haberme negado, abusadorcito, ¿qué fue lo que hiciste? No fue esa la palabra. Lo que le dijo Cristo fue, Simón, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. 3 veces he dicho lo mismo. En otras palabras, santo, santo, santo. Cuando la Biblia dice santo, santo, era el lenguaje, era la forma de decir santísimo. Y cuando yo te digo apacienta mis ovejas 3 veces, te estoy llamando de verdad, llamando a lo más íntimo del corazón. Cayó tu hijo, fracasó. Hazle saber a tus hijos que si fracasan tú lo vas a perdonar. Pero una mujer, una dama me hizo esa historia. Una dama me dijo que su hermana se quitó la vida, pero no murió de una vez. Había cometido pecado, se había embarazado y le tenía tanta vergüenza a su padre. Su padre hablaba tan despectivamente que ella dijo, yo prefiero matarme. Atentó contra su vida, no murió instantáneamente. Duró semanas o no sé cuánto. Y llegó a decir, porque no podía ni hablar, lo que había pasado. Prefirió darse muerte porque había ofendido a su padre, que hablaba tan duramente. Eso me lo contó la hermana de esa suicida. O sea, de buena fuente, de primera fuente. Eso duele. Si tus hijos fallan, hazle saber, mira, yo te he enseñado la rectitud, pero si fallas, aquí tú tienes un papá y una mamá. Ven que te vamos a amar.
Eso decimos como pastor en esta iglesia. ¿Cayó usted? No caiga. Pero si cayó, ven. Te vamos a amar. Amén. Te vamos a amar. Y si no puedo amarte, mejor no soy pastor. No hago nada aquí. Después de que yo no sé amar, ya yo no hago nada como pastor. Mejor que venga otro. Puede que no predique tan bien. Puede que no se sanen todos los enfermos por los que oro. Que no se liberten todos los cautivos. Pero que sea un hombre que ama. De lo contrario, abandona el pastorado. Y punto. Mejor vete a Erep a otro sitio. No puedo dejar de amar. La iglesia está compuesta por gente imperfecta, de los cuales yo soy el primero. Pero cada uno Dios nos va restaurando y nos va trayendo a una familia sanadora y nos va trayendo amor para amar, para brindarle amor a la gente. Y por eso cuando tú te vayas podrás irte diciendo, a mí no me dieron el micrófono para predicar, pero no vas a poder decir, no me brindaron amor, porque estamos especializados en que el Señor nos enseña a amarte. Amén. Entonces encontramos las palabras, si vives según la carne, no puedes agradar a Dios. Y vas a tener un espíritu de orfandad. Tus hijos van a seguir según la carne porque eso es lo que ven en ti. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¡Wow! Dios mío, qué palabra. Ese espíritu de orfandad tiene que ser erradicado. ¿Cuándo se erradica? Cuando ya no vive según la carne, sino según el Espíritu. Sigue con las demás partes. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El siguiente. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿cuál es el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hay otra cita así. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Sigue. No recuerdo si puso, sí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¡Qué tremenda palabra esa! Pablo, te la botaste, el Espíritu Santo lo usó de manera poderosa. Es el espíritu de orfandad contra el espíritu de adopción. Espíritu de que somos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Espíritu de adopción. ¿Qué es lo que ha pasado? El espíritu de adopción. Usted lo va testificando aquí. Me siento ser hijo, decía la esposa de Gerardo hace un rato en el otro culto. Estoy en la mejor iglesia donde yo pudiera estar. Pero eso mismo lo están diciendo otros hermanos de otras iglesias. Así que eso mismo ayer me lo decían en la radio, me llamaban y me decían personas,
estoy en la mejor iglesia, el mejor pastor. Y no lo decían de mí, sino de otros. En otras palabras, otros pastores están haciendo lo mismo o mejor que lo que nosotros estamos haciendo. Benditos sean los pastores y pastoras que estamos ministrando liberación, sanidad. ¡Ey! En el nombre de Jesús, benditos sean, benditos sean. Y aunque alguien maldiga a la iglesia, bendecimos la iglesia, porque la iglesia está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Un espíritu de adopción. Por medio a ese espíritu de adopción, en el verso, dame el verso anterior, ese espíritu de adopción por el cual podemos decirle Abba Padre. Eso quiere decir que por medio de Cristo puedo llamar a, ¿qué es lo que quiere decir eso? Por el cual clamamos Abba Padre, o sea, por la obra de Cristo podemos llamarle al Jehová Dios papito. Óigalo bien, ¿qué es lo que quiere decir eso? Para que se lo explique, acuérdense que vamos a la tercera semana y que vamos a estar en el hogar hablándolo. Mira, lo que le dimos un material y ustedes van a hablar de lo que dice el material, pero hablen de lo que decimos, lo que Loida acaba de predicar y lo que yo estoy predicando. Díganle a la gente que ese Dios, o sea, imagínense, vamos a poner algo más chiquito. El rey de una gran nación, una persona muy poderosa, me da el privilegio de usar su nombre y de que ahora yo me adopta como hijo y ahora yo soy hijo de un rey muy grande. Eso vale mucho, pero mira, vale más que el creador de los cielos y la tierra ha hecho el privilegio, nos ha dado el privilegio de que yo puedo llamar papito al papá de Jesús. Por medio del Espíritu Santo y de la obra de Cristo, yo puedo decir Abba Padre. Gloria a Dios. Puedo llamar, y Jesús habla tanto de su Padre, habla tanto constantemente de su Padre, de una manera que mi Padre, y está haciendo constantemente muchas declaraciones sobre Jehová como Padre. Conclusión de mi mensaje en este día, y lo tienes ahí a través de dos pensamientos, de dos frases que les he compartido. Debemos criar a los hijos en un entorno saludable y libre de violencia. Se está tornando peligroso. Anoten esa frase, tómenle foto, escríbanla. Oh sí, escríbanla, anótenla. Debemos criar a los hijos en un entorno saludable y libre de violencia. La infancia no debería ser algo de lo que haya que recuperarse en la adultez. ¿Cuántos dicen amén? La infancia no debería ser algo de lo que haya que recuperarse en la adultez. Gracias a Dios mi infancia no fue traumática. Menciono eso para que usted piense cuántos tuvieron ese privilegio. La infancia nuestra, vamos a decir la infancia de nuestros hijos, no tiene que ser una etapa de la que, ay Dios mío, cuánto lamento haber pasado por ahí. Qué duro fue eso. No, pero tenemos que criar a nuestros hijos en un entorno saludable y libre de violencia. Amén. Hoy en día hay un peligro grande. El microtráfico está provocando que mucha gente se esté dedicando al tráfico de drogas, siendo adultos, gente, abuelos y demás, porque están viendo que le está dando beneficio, alguna ganancia, y no se están dando cuenta de las muertes que se están produciendo aceleradamente por meterse en delincuencia, en tráfico de droga, y no solo narcotraficantes de grandes proporciones, sino el microtráfico. Qué dolorosa. Otra frase con la que terminamos este mensaje. Las heridas tempranas pueden convertirse en conductas destructivas cuando esos niños se convierten en adultos. Repito, las heridas tempranas pueden convertirse en conductas destructivas
cuando esos niños se convierten en adultos. Ayer yo hablaba de un padre que le decía tanta palabra a un hijo que lo neutralizó. Le dijo estúpido, imbécil, porque lo mandó a buscar una pieza para reparar una pared y él trajo otra. El niño tenía 5 años y se le quedaron grabadas las palabras de estúpido, imbécil, y el muchachito no se atrevía a hacer nada. En su carrera fue una estrella, sí se desarrolló. Se graduó a pesar de todas las palabras del papá. Pero quiso hacer una casita para un perro que le habían regalado y no se atrevió porque no estaba como preparado y dijo, es que me llega a mi mente tantas veces la palabra de maldición de que mi padre decía, que mi padre. Y entonces no se atrevió. Buscó un psicólogo y el psicólogo le dijo, seguro que a ti te dijeron algo que te frizó al pasado. Y entonces el psicólogo dijo exactamente lo que había vivido. Y el muchacho, ya un hombre de 40 años, se había frisado en ciertas ocupaciones porque su papá lo maldijo con palabras tan duras. Claro, aclaro que usted no puede seguir echándole la culpa a papá porque le hayan dicho cosas feas, porque ya se supone que hace mucho rato que usted salió de la tutela de los papás y la mamá. Así que no siga culpando a su papá y mamá, asuma su responsabilidad. Si su papá, el primero que me dio enseñanza a mí de manejo, yo casi le desbarato el vehículo, pero no me enseñó, no me instruyó bien, me lo entregó antes de tiempo, el fallo no fue mío. Yo tuve un fallo y casi le desbarato el carro. Pero no, yo no estaba todavía preparado para que me entregara un vehículo, y menos un vehículo mecánico. No me volvió a enseñar más creyendo que yo no volvería a manejar, y yo tengo muchas décadas manejando sin problema alguno. En otras palabras, no siga culpando al viejo, al papá, por lo que le hicieron. Usted tiene que decir, yo soy ahora el nuevo responsable administrador de mi vida. Hace mucho tiempo que me casé. Si mi padre me mostró infidelidad y adulterio, yo no voy a hacer lo mismo, porque ya yo soy el que dirijo mi timón. Mi barco lo dirijo yo con la dirección del Señor. Yo quiero ahora que los niños pasen aquí. Yo quiero que me pongan esa canción si la tienen ahí. En mi casa hay pastores. Yo quiero que me ayude Marcia, ayúdenme, algunos vengan con los niños aquí arriba. Porque yo quiero, pongan la canción desde que la puedan poner. Y las danzoras, las chicas, todas esas niñas, adolescentes y niños pequeños, hasta los que están en brazos, tráiganlos también aquí, los que están en los brazos, tráiganlos sus brazos. Pueden que dejarlo ahí abajo, sí, para menos tiempo. Déjelo ahí abajo y vamos a orar por ellos en este momento. Todos los niños, déjame bajar yo. Todos los niños, vamos a bendecirlos, porque estos niños serán mis sustitutos, los pastores de esta iglesia en un futuro, los bebés, las chicas. Hola, hija, hola. Ahí, sube esa canción. Dijeron que no tengo nada. Hola, Señor. Que mi casa está desierta. Gloria a Dios. Y que solo tengo paz. Gloria a Dios. Son que los la niños. Crisis no soportaría. El regalo que Dios le ha dado. Y que moriría. Aleluya. Que mis hijos serían esclavos toda la vida. Oh, gloria a Dios. Pero hoy me levanto a declarar. Me levanto a declarar que me queda una vasija con aceite. que mis hijos son bendecidos por causa de Dios y de que yo estoy sirviendo a Jesús. Quédate aquí, papá, quédate aquí. Esa vasija es un gran ministerio. Quédate ahí. Esa vasija es mi familia. Aleluya. Con unción. Ya no me digan que no tengo nada, porque En mi casa hay profetas. En mi casa. Póngase de pie, iglesia. Bendiga a los niños, vamos. En mi casa hay ministros. En mi casa está el Señor de los señores. En mi casa hay salud. En mi casa Hay riqueza. eso. En mi casa hay ministerio. En mi casa hay Eso, unción. En mi aleluya. casa está la gloria del Señor. Eso. Padre, bendigo a los
casa. Aquí falta la mayoría de los niños que estaban en el otro servicio. Pero bendigo cada niño y niña, adolescente, a todos. Sean bendecidos, sean prosperados. Guárdalos. No dejen que el enemigo los destruya. Serían En el esclavos nombre toda de la Jesús, vida. bendecimos a los niños. Pero hoy me levanto a Y me declarar, levanto a declarar que me queda una vasija con aceite, que en esta iglesia y eso será estos niños serán los suficiente sustitutos. para la crisis yo Eso. vencer. Esa vasija es un gran ministerio. Sí, amén. Esa vasija es mi familia con unción. Bendigo a las Ya no me familias. digan que no tengo nada.